Hola, buenos días, bienvenidos sean a la Eucaristía, a la mesa del Señor en día domingo, el día en que nos congregamos para fortalecernos y que nuestra vida tome una dirección que sea la dirección del reino. Iniciamos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no oye la oración si no están reconciliados. Dios no oye la oración si no está reconciliado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, sea con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. El inicio de la Eucaristía es siempre la disposición interior a una convivencia fraterna, reconciliada con todos. Somos frágiles y nos reconocemos necesitados de Dios por nuestra fragilidad, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Soy pecador. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y
Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor,
si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. No te preocupes que habrás de comer y por la ropa que habrás de vestir. Por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de Jesús según el Evangelio de San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos, fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el Evangelio de este día nos pone Mateo en boca de Jesús esta parábola sumamente sencilla y simple y fácil de comprender, ¿no? Que podríamos decir que lo que intenta Jesús advertirnos, ponernos delante de nosotros, es que no son las palabras lo más importante.
sino los hechos. No solamente cuenta prometer o confesar o cantar, cuenta el hacer la misericordia puesta en obras, el cumplir la voluntad de Dios. Eso es muy obvio, pero hay ahí una pregunta, Jesús, dirigida a los escribas y fariseos, con una afirmación muy fuerte, ¿no? Que era como el escándalo oír para un maestro de la ley que Jesús les dijera que las prostitutas y los publicanos iban delante de ellos hacia el reino. Era así como el escándalo, es voltearle todo lo que habían pensado ellos sobre su fe, su religión. Entonces una afirmación muy escandalosa que solo Jesús podía hacer. ¿Qué quiere Jesús con eso? Yo quisiera resaltar dos cosas. Podríamos decir, recordemos, los escribas conocían la escritura, sabían de la religión, eran peritos en la ley. Los sacerdotes ofrecían culto, alabanza a Dios. Los publicanos, como Mateo, colaboraban con los romanos. Las prostitutas eran despreciadas por pecadoras, como un contraste terrible, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues está claro, ¿cuál de los dos cumple la palabra? ¿Cuál de los dos es voluntarios? Los escribas y los fariseos, ¿no? Los sumos sacerdotes. ¿Cómo pensar en las prostitutas y los publicanos que cumplen, que van delante? No, jamás. Y dice Jesús, pues sí, van delante, esos delante de ustedes. ¿Qué es lo que quiere hacer resaltar Jesús ahí? Yo quisiera decir dos cosas. Una es que Jesús nos hace voltear hacia los humillados, hacia los despreciados, que yo creo que eso es algo muy fuerte en Jesucristo, es de las novedades profundas de su práctica, ¿no? A Jesús le decían que andaban con personas de mal vivir, ¿no? Con publicanos, con prostitutas, con leprosos, con discapacitados. Entonces, no, tú te pases, eso no es la fe. Y entonces Jesús como que les dice, ustedes fueron los primeros que le dijeron por principio a Dios que sí querían estar cerca de Él y lo alaban. Pero las cosas no son siempre como aparecen, no. Pero haces misericordia, estás viendo a los humillados, aquellos a los que Dios quiere de manera muy profunda. Ellos los despreciaban, entonces no eran los primeros. Y podríamos decir, Jesús vino como Juan, predicó, y detrás de él los publicanos, prostitutas, leprosos, enfermos, eran las caravanas de Jesús, ¿o no? ¿Sí? Esos escucharon, esos están cumpliendo, esos van delante de ustedes que no han querido seguirme, también es como intentaba decirle Jesús, ¿no? Y quizás podría decir que Jesús estaba diciendo, quizás hay un corazón más abierto y dispuesto por su necesidad de recibir a Dios, un corazón con menos orgullo y autosuficiencia en las prostitutas y los publicanos que en los fariseos y en los sumos sacerdotes. Entonces, por eso van delante de ustedes. Y quisiera, la segunda cosa es que una anécdota que nos pasó cuando nosotros empezamos a ir a las colonias a bendecir las casas. Nos íbamos, era algo muy hermoso porque podíamos ir hasta 60, 70, en una ocasión 80 agentes de pastoral. Llegábamos a las colonias, nos dividíamos en pequeños grupos con un pequeño esquema de bendición donde hacíamos participar a la familia y todos participaban. Y todos bendecían laicos, todos bendecíamos. Porque nada más al principio iba yo, después fue un diácono, pero al principio, y la gente decía, ¿a poco el padre va a ir a todas las casas? No, nos repartimos y la gente comprendió muy bien la dinámica y al final terminamos con la Eucaristía convocando a todos. Pero en una de las colonias que visitamos,
era bien simpático porque nos dividíamos por calles. Pero entonces iba yo en uno de los equipos y pasamos frente a un bar donde también había chicas. Y todos dijeron, no, pues ahí no nos toca. Y se hizo ahí la discusión si entrábamos, si no entrábamos. Y ganó el consenso que no, y pues pasamos. Pero después el otro grupo que venía y que ahí era donde nos tocaba la última casa a nosotros y ya eso no le tocaba al otro grupo, y dijeron, ¿pasamos ahí o no pasamos? Y el otro grupo dijeron, sí, hay que pasar. Y entraron y dicen que cuando entraron y saludaron, buenas tardes, era la tarde, estaban preparando pues todo lo que se ofrece ya más noche, ¿no? Bebidas y comidas. Y entonces dice que les dijeron, pues venimos a visitarlas. Y se quedaron todas, se vieron unas a otras. Porque iban mujeres, iban jóvenes, señores, un grupito como de 4 o 5. Y dijeron, ¿y a qué vienen? Pues es que andamos visitando las casas en las colonias para bendecir las casas y bendecir sobre todo las personas. Y que se voltean a ver todas y dijeron, ¿y nosotros también nos bendicen? Y dice que ahí el grupo que iba a bendecir, voltearon y se vieron todos y dijeron, sí, también a ustedes las bendecimos. Y que les preguntaron, ¿de veras? Y que dijeron, sí, claro, vamos a empezar la oración y si quieren participar, participan. Pueden leer la lectura, nos ayudan a cantar, traemos los folletos. Dijeron, sí, sí. Y que una de ellas les dijo, a ver chicas, todas apagan su celular y a estar en lo que vamos a estar. ¿Entendieron? Y dijeron todas, sí. Sacaron sus celulares, los botaron. Y dice que fue un momento tan hermoso, tan profundo, porque dice que empezó a ver como una vida muy honda que cada quien comunicaba, y ellas se sentían absolutamente aceptadas. Entonces nos hacía pensar, después compartimos las experiencias, como un grupo pasó y no, y como el otro grupo sí, consensó que sí, y decíamos esta reflexión, que es lo que hoy dice Jesús. En otras casas también muy dispuestos, pero estas gentes a las que prejuzgamos que no, y la actitud de que si ellas también eran capaces de recibir bendición, se sentían que no eran dignas. Quizás eso es lo que ve Jesús. Quizás ve Jesús su disposición cuando se les acerca, se les ama, se les comprende, se les ofrece un don. Entonces dice sí. Y quisiera terminar por último con lo que dice la segunda lectura de Pablo a los Filipenses, ese hermosísimo himno, donde Pablo invita a tener los mismos sentimientos de Cristo. Y dice, ¿cuáles son los sentimientos de Cristo? Él vivía en el cielo, no quiso quedarse con todas las condiciones de Dios, se hizo hombre, bajó, conoció nuestros sufrimientos, se humilló más y murió en la cruz todavía más para abajo. Porque morir en la cruz era como decirle, Jesús es un don nadie, es un condenado, es peor que las prostitutas. Porque las prostitutas pueden morir dentro de la ciudad, pero Jesús crucificado moría fuera de la ciudad. Entonces, cuando Jesús pone sobre su carne, sobre su existencia, el pellejo de los más despreciados, es como también decirnos, como dice el Salmo, les descubro mis caminos, vean estos caminos de los de más abajo, esos son mis caminos. Que el Señor nos haga pensar en esta invitación que quiere descubrirnos, poner nuestros ojos, que pongamos nuestros ojos en las personas que son humilladas, despreciadas, que son prejuzgadas y que a veces nos consideramos mejores, ¿no? Nosotros. Que podamos nosotros acercarnos y tener un poco de esos sentimientos de Jesús. Esa frase que nos llevemos hoy, ¿no? Como una súplica a Dios, que tengamos los sentimientos o un poquito de esos sentimientos que tuvo Jesús. Que así sea. Guardamos un momentito de silencio.
Pues continuamos con esta profesión de fe que nos hace creer precisamente en un Dios Padre que envió a su Hijo, que se humilló hasta la muerte en cruz, y en el Espíritu Santo que nos conduce al reino. ¿Creen ustedes en Dios Todopoderoso que hizo cielos y tierra y nos invita a amar profundamente la creación? Sí creo. ¿Creen en el Hijo de Dios, humillado hasta la muerte y exaltado sobre todo nombre, que nos hace capaces de mirar con misericordia a todo ser humano? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu de Dios, que es el Espíritu que anima, que acompaña, que fortalece y que nos conduce hacia el reino? Sí creo. ¿Creen en la comunidad, en este llamado que Dios nos hace a juntos sentirnos en la misma barca, capaces de ser solidarios y a buscar la salvación de todos los seres humanos? Sí creo. Decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar Nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. en Jesucristo nuestro Señor. Así sea. Oremos ahora, hagamos nuestras súplicas a Dios por la humanidad entera y pidamos que Dios nos escuche en cada momento. Decimos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que des vida plena a la humanidad y a la comunidad eclesial y les concedas testimonios de personas que iluminen con sus obras, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que concedas a todos aquellos que tienen responsabilidades civiles el deseo de ser coherentes y responsables en el servicio transparente a la comunidad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los que buscan ser coherentes y encuentran rechazos o oposición, para que les descubras tú siempre la fortaleza de tu espíritu, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos los enfermos en este tiempo de pandemia, particularmente por aquellos que padecen los estragos de la pandemia, por la salud de todos los otros enfermos también, de Juan Manuel Moreno Vargas, de Óscar Vázquez, Pedro Pérez Sierra, Nancy Lanabel Martínez, Dolores Pérez Barrera, Cecilia Rico, Juan Manuel Mendoza, Elisa Ramírez, los presbíteros Roberto Saldívar, misionero del Espíritu, Santo Carlos Geminiano y Maxwell Torres Vasconcelos, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Señor dé salud y fortaleza a todas las familias, hoy particularmente a la del señor Epitacio Cruz, que pide a través del Eterno Padre que la presencia de su Espíritu sea en todos, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Escucha, Dios de bondad, nuestras súplicas y nuestras oraciones, y haz que por tu misericordia nosotros podamos descubrir los caminos que nos llevan a tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si alguien tiene abundancia en este mundo y no abre el corazón frente al dolor, ¿cómo podría la caridad de Dios habitar en él? Enséñanos, Señor, a poner nuestras vidas al servicio de todo el mundo. Si alguien tiene abundancia en este mundo y no abre el corazón frente al dolor, ¿cómo podría la caridad de Dios habitar en él? El pan y el vino que te presentamos es signo de amor entre nosotros. Si alguien tiene abundancia en este mundo y no abre el corazón frente al dolor, ¿cómo podría la caridad de Dios habitar
También pongamos junto a los dones la súplica por la salud del niño Alan. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio que es mío y es de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Dios nuestro, siempre dispuesto a acoger a los publicanos y pecadores que se convierten y se proponen actuar con justicia y con bondad, escucha las oraciones de tu pueblo y danos un sincero espíritu de penitencia para que, teniendo los sentimientos del mismo Jesús, podamos alcanzar la paz y el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caído, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, y resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo, Santo. Santo es el Señor, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias nuevamente, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias que nos haces dignos de estar en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Recuerda, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Pedro, y todos los que cuidan de tu pueblo, lleguemos todos a la plenitud de tu amor. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron con esperanza de la resurrección, hoy particularmente a Vanessa Pérez Álvarez, Andrés Santos Rojas, Alfredo Emiliano Cruz Hernández, y a todos aquellos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que juntos con María, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y con Jesucristo, nuestro hermano, que nos enseñó a orar como hijos de un Padre común, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Sí, Señor, líbranos de todos los males. Concédenos paz en nuestros días. Ayúdanos con tu misericordia a vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, sino la fe de tu pueblo. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús el Señor sea con todos, todas ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos unos a otros un signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosa la gente invitada a la misericordia del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. No quiero ser, Señor, amado
Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Pues que tengan un domingo muy grato en compañía de su familia. Dios los bendiga. Bueno.